que está el escenario de la 125 otra vez. Es decir, la peor derecha, la de los medios, todos conjugados, buscando hacer una oposición salvaje y desestabilizadora frente al gobierno de Alberto Fernández. Y esto, quien no lo entienda, se van a volver a equivocar. Está Leandro Santoro en línea. En realidad te quiero pedir una línea, a ver si coincidís con esto o no, Leandro, pero la convocatoria para esta mañana es para hablar del espionaje ilegal y el compromiso de la policía de la ciudad en este espionaje. ¿Cómo te va, Leandro? Buen día. ¿Qué tal, Gato? Buen día. Gracias por llamarme. No, por favor. Coincido, claramente. Me parece que hay un operativo de desgaste del gobierno nacional hacia el gobierno nacional, muy claro, como consecuencia además de la falta de liderazgo de la oposición. No teniendo quien inflar, tratan de lijar al gobierno nacional. Y me parece que han utilizado una herramienta, como vos decís, de polarización extrema sobre un eje absolutamente delirante, porque si hay algo que no está en peligro en la Argentina es la propiedad privada. La propiedad privada estuvo en peligro con Macri, al punto tal que Arcor, La Serenísima y Molinos, por primera vez en su historia, dieron balances negativos. Ahí se destruyó valor, riqueza, y se puso en riesgo la propiedad. Incluso hubo empresarios que fueron perseguidos y encarcelados solamente para quitarle sus empresas, y no solamente Cristóbal, sino otros empresarios también. Y eso demuestra además la clara intención de Macri de destruir inclusive las premisas elementales del capitalismo, porque no fue un gobierno procapitalista, fue un gobierno pro negocios de sus propios amigos. Sí, la causa de los cuadernos estaba digamos, configurada para eso, hacerle perder a las empresas valor para que las compren en el extranjero o los amigos del poder, ¿no? Mira, hubo una declaración de Alconadamón, que es un diario, es uno de los principales plumas del diario de La Nación, que no es sospechado para nada de kirchnerista, donde él reconstruye conversaciones con varios de los aportantes de la campaña de Macri, que reconocen haberlo escuchado en más de una oportunidad decir al expresidente Macri que tenía que poner para su campaña electoral el 1% de su patrimonio, y en lo posible en negro. O sea, si eso no es un proceso de expropiación y de extorsión, no sé qué. Sí, está claro. Leandro, ¿cómo está relacionada la policía de la ciudad de Buenos Aires a este espionaje ilegal que investiga el juez Villena? Mira, es sorprendente. Nosotros ya el año pasado tuvimos acceso a un documento que hablaba del pase de la AFI hacia la policía de la ciudad, lo que daba una pauta de que había también ocurrido el proceso contrario, o sea, policía de la ciudad que iban hacia la AFI. Se lo preguntamos al jefe de gabinete, mi compañera Victoria Montenegro, en una sesión donde asistió el jefe de gabinete, sacó el orden del día de la policía de la ciudad y le dijo, ¿me puede explicar qué hacen estos 5 agentes volviendo de la AFI hacia la policía de la ciudad? Y ahí se hizo el sonso, Felipe Miguel, y dijo, vienen de cumplir actividades de custodia, fueron solicitados por la justicia, bla, bla, bla. Fue la primera aproximación que nosotros tuvimos al tema. Cuando salta la causa de Loma de Zamora del juez Villena y se empieza a investigar con este narcotraficante de verdura, Leonardo Mota, y se empieza a armar el croquis, descubrimos que parte del grupo operativo de Alan Ruiz, que era el tercero de la AFI, se había armado con personal de la policía de la ciudad y de otras fuerzas policiales, tanto el Servicio Penitenciario Bonaerense como el Servicio Penitenciario Federal. Pero para nosotros fue una sorpresa porque ya no estamos hablando de 5 agentes de la policía de la ciudad que fueron a prestar custodia, sino estamos hablando de la mano de obra del Fino Palacio, que fue a engrosar las filas de un grupo operativo que se autodenominaba Super Mario Bros, tal cual lo demostró el periodista Horacio Berbisque en más de una publicación, mostrando cuáles eran los chats que tenían entre ellos, y que tenían como objetivo hacer distintas operaciones de inteligencia, desde el seguimiento a algunos dirigentes políticos y sociales, hasta la extorsión e incluso ponerle una bomba a un dirigente de la Unión Cívica Radical y un funcionario de la Unión Cívica Radical como José Luis Vila. Esto para nosotros es sorprendente, pero la verdad es que lo que más nos sorprende es que, como decías vos en tu editorial recién, no es un escándalo nacional, porque la verdad es que estos temas deberían ocupar un tema central en la discusión pública argentina, básicamente porque en una ciudad, por ejemplo, que está permanentemente amenazada por problemas de inseguridad,
destinarle ya de movida personal sin aclarar a qué cosa, digamos, de la policía de la ciudad de la AFI es una locura. Uno se pone a pensar, Leandro, que uno se pone a pensar y analizar ahora. ¿Te acordás en algunas manifestaciones que se realizaron en la ciudad de Buenos Aires, que aparecían o gente de civil o parapetados detrás de la policía? Y bueno, eran estos agentes de la AFI, uno puede pensar que eran policía y que cumplían doble función. Doble agente, exactamente. Mirá, lo que ocurre acá es que cuando llega arriba a la AFI se encuentra que Parrilli, por orden de Cristina, había descabezado todo lo que sería el espiusismo, que era el sector más corrupto de la AFI, que se prestaba siempre para cualquier tipo de operaciones. Y entonces deciden armar un grupo operativo nuevo y empiezan a reclutar gente de distintos lugares. En la ciudad de Buenos Aires ya había una experiencia de espionaje ilegal al principio de la gestión de Macri como jefe de gobierno, que había estado a cargo de Delfino Palacios y de Ciro James. Claro. Y parte de esa estructura pasa a depender ahora de Alan Ruiz, que en realidad es un nombre de Patricia Bullrich en la estructura de la AFI. Muchos lo vinculan con Mazzolani, pero en realidad es de Patricia Bullrich. Claro, incluso nosotros hoy lo vamos a contar en minuto 1, ¿no? Pero Patricia Bullrich les pagaba el sueldo. El Ministerio de Seguridad les pagaba el sueldo a estos agentes encubiertos. Bueno, en el caso, vos no sé si te acordás de Ciro James, le costó el cargo a Nadarowski, que en su momento era ministro de Educación, porque lo más insólito de todo es que cuando Macri era jefe de gobierno, el aparato de inteligencia lo financiaba con contratos del Ministerio de Educación. Exacto. Otra cosa loco. No, es increíble. Es absolutamente loco, parece delirante. Yo creo que lo que le juega a favor a ellos, Gato, es que lo que estamos narrando es tan delirante que un sector independiente de la sociedad puede suponer que es un invento nuestro para desprestigiarlo a ellos, porque viola incluso las leyes más elementales del sentido común. Sí, total. ¿Y ustedes van a volver desde la legislatura a insistir en investigar a estos agentes de la policía que fueron agentes, participaron en este espionaje ilegal y volvieron a la policía? Sí, claro, estamos pidiendo la nómina completa, porque además la información la vamos teniendo de retazos. A ver, un detalle que puede parecer una soncera, pero por ejemplo, Leandro Araque, que era policía de la ciudad, fue en 12 oportunidades a la Casa Rosada y quedó sentado en el registro. Sí, está clarísimo. Por eso te digo que hay cosas que han sucedido que son francamente increíbles. Pero bueno, es tan fuerte la prueba que no pueden ocultarlo. Ese sí, ¿no? Que lo mandaron a espiar y dejó todas las huellas. Es que además había cosas que eran insólitas. Gente, creo que se lo han hecho a Santilli, para corroborar el domicilio fueron y le tocaron literalmente el timbre. Sí, increíble. Gracias, Leandro, un abrazo, Abrazo.